Finalmente hemos podido entrar. Si esto solo es el inicio. ¡Viva! Aquí no tienes cadera, o sea, aquí no tienes asiento. ¡Wow! O sea, inexplicable. Que tiene la mente para ir poniendo frases que supongo que envían los propios aficionados. Ahora popó. De mis cosas favoritas, el polo popó. Muy buenas a todos aquí en esta serie de visitando equipos y estadios de fútbol por todo Brasil. Y es que en el día de hoy nos encontramos en Sao Paulo para hablar de un equipo que es de los más galardonados de Brasil. Este equipo es conocido como el equipo del pueblo. Hoy, señoras y señores, con todos vosotros os vamos a presentar al Corinthians. ¡Tu Corinthians! La historia del Corinthians Football Club tiene sus inicios un 1 de septiembre de 1910, cuando 5 obreros deciden que el fútbol no puede ser solo de la élite. Estos, inspirados en un club llamado Corinthians FC de Inglaterra, deciden fundar el suyo propio. Pero más allá de que este equipo de fútbol sirviera solo para jugar y ganar, esto era una forma de representación. Era una forma de meterse en un deporte que siempre había estado considerado y ligado a la élite. Pero es que este iba más allá. Este servía para darles voz a los que no estaban siendo escuchados. Aunque el club fuera fundado en 1910, no sería hasta 1928 cuando lograría tener un estadio. Y es el que nos encontramos justamente a nuestras espaldas. La palabra timao, que es popularmente el apodo por el que es conocido el Corinthians, proviene del portugués. Es un lenguaje aumentativo de la palabra time, es decir, equipo. Y por esa regla de 3 se podría traducir como equipo grande o gran equipo. Esto se debe a que en las décadas de los 50 y los 60 el Corinthians sacaba planteles muy fuertes y muy reconocidos en todo el mundo. De ahí ganó su fama y popularmente fue un símbolo del propio club. Desde los años 50 hasta hoy, el Corinthians supo reinventarse y conquistar. En los 90, por ejemplo, con ídolos como Marcelinho, Edilson y Ricardinho, brilló en Brasil. En el 2000, por ejemplo, ganó el primer mundial de clubes de la FIFA. Y en 2012 conseguiría el ansiado sueño de todo equipo brasileño: alzar una Copa Libertadores. Poco después también conseguiría otros grandes triunfos, como ser campeón del mundo frente al Chelsea. El Corinthians tocó el cielo, pero siempre manteniendo su filosofía, manteniéndose con los pies en la tierra. El escudo oficial que eligió el Corinthians para representarse en competiciones fue claro pero lleno de significado. En primer lugar podemos ver el ancla y los remos, los cuales fueron añadidos en 1939, cuando el club creó su departamento de remo. Además, simboliza la conexión con los trabajadores del río Tietê, muchos de los cuales eran hinchas del club. Y por último podemos ver cómo los colores elegidos fueron ese blanco y negro tan característicos de la propia ciudad, aparte de poner el año de fundación, 1910. Y ahora sí, el momento que todos estabais deseando, lo que más os gusta. Vamos a ir, señoras y señores, al todopoderoso Neoquímica. Estamos ya por aquí, el estadio ya se puede llegar a ver un poco desde lejos. Y lo que sí me parece súper sorprendente es la cantidad de personas, o sea, que te están intentando vender algo. O sea, la salida del metro es un auténtico caos. No he podido sacar ni la cámara antes, pero hay como 300 personas intentándote vender cualquier cosa. Hoy que es día de lluvia, pues te intentas vender lo típico de chaquetón, abrigo, guardia lluvia, lo que sea. Finalmente estamos aquí. Os tengo que contar que al principio no teníamos ningún ingreso, y gracias a dos corintianos que, oye, cada vez que vengo al estadio Neoquímica, porque me acuerdo que también hace 2 años me regaló un ingreso, un nota que no conocía de nada, y me han ayudado a conseguir un ingreso que la verdad que se agradece tela. Y en principio vamos a estar, somos Gaviões da Fiel, y en principio estaríamos con la torcida organizada, que si no me equivoco que es Gaviões da Fiel, y también veremos si se puede grabar, porque obviamente ahí entrar con una cámara no es plato de buen gusto de nadie, pero o sea, súper feliz porque de no tener ingresos a por lo menos no perderme el Neoquímica, que seguro que si no me mataba. El estadio es una pasada,
tiene toda la parte iluminado y lo que sí está como en una especie de colina en la que se hace un efecto súper chulo, que es como la gente saliendo del metro, saliendo de todos los aledaños, subiendo como esa especie de colina. Y bueno, solo falta que podamos grabar, así que crucemos los dedos. Pues sí, finalmente hemos podido entrar. Gracias, tengo que decir, que a la ayuda de Nathan y Daniel. Y es que mirad lo que es el estadio. O sea, nosotros vamos a estar aquí justamente a la derecha y todo esto es el estadio. O sea, flipante. La empieza, sale ya el 11 titular. ¡Qué barbaridad! O sea, es una marea de manos moviéndose al unísono y todo eso, sí, por eso veis que no me quito el cortavientos, porque aquí se tiene que echar de negro sí o sí. O sea, el estadio es grandísimo. Os voy a decir que tiene una capacidad de unas 49.000 personas. Voy a hacer un 360 para que podáis ver un poco lo que es. O sea, es chulísimo. O sea, el estadio se nota como un estadio nuevo. Creo que en 2014 lo empezaron a construir y... Si esto solo es el inicio, no es ni cantar un gol. O sea, qué barbaridad, de verdad, no sé si se aprecia. Qué auténtica locura, cómo salta la gente. Cara, eso solo es el inicio. ¡Timao! Ahora se escucha Timao. Es referencia a equipo grande. Primeros 90 minutos, y esto es que nos han estado explicando que hoy hay una Copa de Libertadores femenina. Sí que lo veníamos comentando antes con ellos, que es imponente como ya solo en los estadios de fútbol, en los equipos de fútbol, se nota la clase social. Por ejemplo, a mí la primera impresión que me ha dado el Corinthians, sin ánimo de ofender a nadie, es que es un club de gente obrera. O sea, y no es algo ni malo ni bueno, es la realidad. Gente que se ve que es más del día a día, de barrios obreros, pero eso también lo hace tan bonito, como la gente, a pesar de a lo mejor tener menos recursos o ante alguna necesidad, sigue viniendo al estadio. Lo que habíamos mencionado anteriormente de que están jugando a final, que te lo ponen todo en las pantallas. O sea, las propias pantallas ya te están retransmitiendo el partido, que aquí se las llaman las bravas. Ojo que se están jugando a ganar, porque creo que hay penalti. Esta afición es de la que más me han hablado, de la que más ganas tenía, tengo que decir, por eso ahí tengo hasta sombrero y camiseta, que ahora mismo no la puedo enseñar porque es blanca. Y hablar de la torcida organizada del Corinthians, bueno, de la afición en general, no es para menos, porque si no me equivoco, es la segunda más grande en todo Brasil. Tiene un montón de números, sobre todo distribuida por un montón de lugares, pero aquí en Sao Paulo ni te imaginas. O sea, te pongo un ejemplo que cuando paseamos por la calle, una de más o menos cada 5 personas o cada 3 personas suelen tener una camiseta del Corinthians o algo haciendo simbología al Corinthians. Sin duda es el equipo que más vemos en las calles. ¡Oh, Gaviões da Fiel! Gaviões da Fiel, por si no lo sabíais, que ya lo hemos dicho anteriormente, pero es el nombre de la torcida organizada más céntrica, la más poderosa. Y algo que me encanta en la posición en la que están es que aquí los estadios tienen solo una grada. Es decir, hace ese complejo de Linduna Par, de una grada solo en subida, que queda chulísimo, porque da la impresión de estar todo en uno, no está dividido apenas. Voy a decir cómo está distribuido el estadio como siempre. Por ahí tendríamos lo que sería el Gol Sur, que es la parte, que diría que más entre medio de todo. Aquí sería zona este, que es la parte más acomodada, la parte más pudiente, más dinero cuesta, los asientos, los ingresos. Y justamente aquí enfrente sería la zona oeste, que es la más, por así decirlo, accesible a todo el mundo, porque es de la más barata y sobre todo es la que para ver el fútbol y aún así estar animando, que tenga ambiente, es la que queda como más ahí en el medio. Y por último sería hoy la nuestra, que es zona norte, zona de torcida organizada, Gaviões da Fiel. ¡Ay, que gané la chica! Por eso todo el mundo celebra. Para que veáis el orgullo que es aquí, que ganen tanto el masculino como
cuando se ponen todos ánimas con las manos al unísono es espectacular. O sea, es que aquí hasta la parte que tenemos a la izquierda, la zona que antes habíamos dicho, también anima. O sea, esto es algo generalizado. Espectacular como es la lluvia de manos, en la que es como que se dejan caer todos, otros suben una cascada de manos. Y tengo que decir que es pronto para decirlo, pero me la voy a jugar a que esta afición ya va a estar entre una de las mejores, te diría casi al 90%. Voy a comentar también cómo están organizadas aquí las torcidas organizadas, porque al contrario a lo mejor que en otros estadios y con otros equipos de fútbol, aquí se dividen en tres. O sea, la primera, que es la más importante y la que ya nos habéis visto y hemos hartado de repetirla, es Gaviots de Fiel, que va de negro. Son prácticamente la gran mayoría, ocupan como un poco más de la mitad de lo que viene siendo el fondo norte. Después justo a su lado, enteros de blanco, serían la camisa 12, van de blanco. Es un grupo como, te diría que son 2/3 de lo que faltaría de la zona norte. Y después un grupo más pequeñito sería pavillón, sería como pabellón, que esos son los que van de negro y blanco y que muchas veces son, o a mí me dan la sensación que parecen como expresidiarios, porque la indumentaria que tienen parece de cárcel total. Una de las peculiaridades que más me ha llamado aquí la atención es que de vez en cuando utilizan la televisión gigante que tienen los estadios para ir poniendo frases que supongo que envían los propios aficionados, que son frases para animar a los propios jugadores o al propio club. En muchas partes del estadio hay restos de la historia del Corinthians, como el que más me ha llamado la atención, que es un cartel que pone Mística Corintiana con los fundadores de 1910 del Corinthians, que tenemos a Antonio, Joaquín, Anselmo, Rafael y Carlos. Esos son los 5 y construyeron una historia que yo creo que ni ellos imaginaban que iba a llegar tan lejos. Antes, cuando los propios aficionados, cuando hay una falta cercana del equipo, ya sea rival o incluso del propio Corinthians, empiezan a mantear las manos, sobre todo en las faltas del equipo rival, que todo el mundo. Y otra vez el famoso cántico que no puede faltar en cada vídeo es Juiz va a tomarme un cubo. Es decir, árbitro, vete a tomar a una de las profesiones que yo creo que no me dedicaría ni por todo el dinero del mundo, sería arbitrar partidos aquí en Brasil. Hay una cosa que siempre coincide, da igual que seas del Corinthians, del Palmeiras, del Sao Paulo. Aquí, si eres árbitro, o sea, te van a insultar sí o sí, y siempre te van a decir que lo has hecho mal. ¡La que ha fallado! ¡La que ha fallado! Todo el mundo con las manos. ¡Se la que ha fallado, tío! Solo para empujarla. Minuto 37 y ya hay gente perdiendo tiempo. Y la afición, que esto se lo conoce, empieza a silbar, empieza a quejarse. Final de la primera parte, juego muy pobre. Ha estado marcado sobre todo por la pérdida de tiempo de en este caso del Galo, del Atlético Minero. Comienza la segunda parte, esperemos que por lo menos en esta haya más goles, que al fin y al cabo estamos con ese mal sabor de boca de no cantar ninguno. Hemos estado hablando con la gente de aquí y es que es muy peculiar como el propio... Como decía, es muy peculiar ver cómo las propias diferencias sociales se notan ya en el estadio. Podemos encontrar lo que sería la zona de Gaviots de Fiel, la zona norte, como que es una zona que anima, está siempre de pie, no tiene ni siquiera asientos. Y después la de enfrente, justamente la zona oeste, es todo lo contrario, es una zona muy pudiente, cara, y que allí, al contrario que aquí, está todo el mundo sentado y que respetan su propio asiento, que eso aquí es casi impensable, porque aquí no tienes cadera, o sea, aquí no tienes asiento. La forma de actuar es quien llegue antes se coge el sitio, o sea, aquí no hay asientos, aunque en tu propio ingreso te ponga que tienes uno. Y después, otra cosa que quería destacar es cómo funcionan aquí los carnés, que llamaríamos en España,
o la forma de darse de alta una temporada, de ser socio. Aquí es un poco más distinto porque aquí lo que tú pagas es o por mes o de manera anual un plano en el que tú escoges una categoría para pegar tu ingreso antes. Es decir, os lo explico, está la categoría de bronce, de plata y de oro. Pues cuando tienen que salir los ingresos, la forma de liberar los ingresos es por orden de esas categorías. Es decir, en este ejemplo sería primero la de oro, los podrían comprar, después la de plata y después la de bronce. Y ya encima, dentro de esas categorías se premia al torcedor, al aficionado que tiene más puntos. ¿Y cómo se consiguen esos puntos? Pues esos puntos van por fidelidad. Es decir, tú mientras más acudas a los partidos, ellos más puntos te van a dar. De esta forma puedes conseguir el ingreso antes y puedes seleccionar antes tu sitio o el sector en el que quieres estar. Y eso pasa mucho con las torcidas organizadas, que como van a casi todos los partidos, son los primeros en poder coger ingresos, en poder elegir, y siempre hace que estén los mismos. Fuera del área, que es zurda de oro, Michael, número 7. Impresionante el ambiente tanto en la zona norte como en la zona este, que es wow, o sea, inexplicable, de verdad, inexplicable. Son maloqueros corintianos. Ah, ahora popó. Ya era señor pero popó. El polo popo. Es que no me harto de repetir el ambiente. Diciéndolo de un modo realista, no tendría que tener muchos motivos para estar todo el mundo tan feliz. ¡Memphis! Y empieza a hacer ese característico gesto de dejar la lluvia hecha de las manos, que tanto me flipa, que es a la primera afición que se lo veo aquí en todo Brasil. Es dejándose caer y como que se juntan las manos de uno con otro formando esa cascada de manos. Hay que decir que cada cierto tiempo, cada ciertos minutos, segundos, siempre te viene un racho, un olorcillo. Vamos a dejarlo en peculiar a planta, ¿sabes? A verde. No sé si me vais entendiendo. Empiezan ya el Corinthians con algunos cambios porque ya solo quedarían los últimos 15 minutos del partido, más el añadido. Viene falta a favor del Atlético Mineiro. Todas las camisetas negras que habíamos mencionado antes, ahora todas arriba. Una ventaja que es muy importante en un día como hoy del estadio, que la acabo de presenciar, es que está lloviendo una barbaridad. O sea, no sé si en pantalla se va a poder ver, se va a poder apreciar, pero está cayendo la mundial y menos mal que esto está todo techado y está bien pensado. Últimos minutos así del encuentro y la gente está sacando fuerza porque sabe que el equipo necesita estos 3 puntos. ¡Qué imagen tan grandiosa! Ves como toda la gente salta con los chubaqueros, sobre todo la gente de más adelante. O sea, que están puestos con los chubaqueros y van pegando botes. El partido está para ponerle punto y final. Tiran al suelo el portero, no sabemos si se ha lesionado, simplemente perdiendo tiempo. Ahora sí, final de los 90 minutos. Se hace con los 3 puntos el Corinthians. Por fin. Y bueno, como siempre, espero que hayáis disfrutado el vídeo. Y antes de nada me gustaría compartir una reflexión, que es que no dejéis de intentar las cosas, porque
Hoy me ha servido de ejemplo que yo he llegado aquí sin una entrada, sin un ingreso, sin nada, simplemente digo, me planto y confío en el Corinthians y su gente. Y hay veces que sucede que sí, hay otras que no y muchas veces ni lo veis, pero por eso más vale intentarlo. Simplemente os quería dejar ese mensajito, como siempre, si os ha gustado el vídeo, apoyarlo, dar me gusta. Para mí el Corinthians se queda muy adentro, es la tercera vez que vengo y en todas siempre ha coincidido algo especial. La primera vez me acuerdo que uno me ayudó, una persona que no conocía, un chico me ayudó, estuvo conmigo cantando cuando estaba en la zona este, me ayudó, me dio ingresos, me ayudó después a la vuelta con el metro. La segunda me acuerdo que no conseguí ingresos para entrar aquí con Gavión Fiel y finalmente un nota random me dijo, venga anda, entra gringo, y me dio el ingreso. Y esta vez unos nota otra vez random que no conocía de nada me han ayudado a conseguir una entrada por tercera vez consecutiva. Y oye, yo no creo en el destino ni en la suerte, y si estas cosas ocurren, y más siendo 3 veces, será por algo. Así que como siempre, si os ha gustado, decidme dónde queréis que vayáis a la próxima. Bye Corinthians, y como siempre, valeu, valeu. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel